Regresamos una semana más a nuestra oficina del crimen, de investigación criminal más bien, que esta vez se va a situar al otro lado del charco, como se suele decir, vaya topicazo. Pero bueno, lo hacemos con la compañía, como siempre, de, valga la redundancia, mi compañero y amigo, periodista, criminólogo, Rafa Fernández. Muy buenas noches, Rafa. Muy buena, Rafa, ¿cómo estás? Pues al Uruguay guay yo no voy, esta vez sí nos vamos cerquita, no nos vamos al Uruguay, pero sí nos vamos cerquita, nos vamos a Latinoamérica donde vamos a repasar algunos de los casos más impactantes de asesinos en serie. Y vamos a empezar en un país que no es de habla española, pero que sí es latinoamericano, por si alguien se confunde. Nos vamos a Brasil. Sí, nos faltaba, ¿no? En nuestro dibujo de asesinos en serie un paso por Sudamérica, por Latinoamérica y lo vamos a hacer en este programa con varios especímenes, podríamos decir, bastante peligrosos, ¿no? Empezando por Pedro Rodríguez Pedriño Matador, que tuvo una, digamos, actividad criminal muy amplia. Nos hemos puesto el primero por eso y vamos a seguir más o menos un orden cronológico entre 1967 y 2003. Y es verdad que empezamos por este caso porque siempre sabes que hablamos de esa percha de actualidad y bueno, era noticia Pedro Rodríguez Fillo hace un par de meses porque siendo uno de los mayores asesinos en serie de la historia de Brasil, uno de los mayores de Sudamérica, pues murió el pasado marzo. Bueno, fue asesinado, habría que decir, ¿no? Más que murió, ¿no? Que a veces con los verbos somos un poquito, Le murieron. le murieron. A los 68 años, ¿no? Dos desconocidos pues lo abordaron mientras estaba con unos parientes en Mogi das Cruzes, en la zona metropolitana de Sao Paulo, y bueno, gente que lo tirotearon primero y para rematarlo lo degollaron, ¿no? Para asegurarse. Justo había cumplido 42 años de cárcel y fíjate que después de ser escarcelado, pues se ha convertido en youtuber. ¿Y de qué era hacia su canal? Pues precisamente comentando crímenes de gran repercusión, ¿no? Y bueno, de hecho se cuenta que en el último vídeo que él publicó antes de su muerte, pues se veía, ¿no? Cuál era la ubicación en la que estaba y que quizás por eso favoreció a la actividad criminal y que lo asesinaran, ¿no? Eh, Perillo Matador, pues ya digo, es uno de los mayores asesinos en serie de Brasil, si no el mayor, y fíjate que con 14 años ya había empezado su actividad criminal, ¿no? Mató a tiros ni más ni menos que al vicealcalde de su ciudad natal, ¿no? Santa Rita de Sapucaí, en Minas Gerais, eh, y bueno, porque había despedido a esta persona por una sospecha de robo a su padre, ¿no? Que trabajaba como vigilante de una escuela pública, y Fede con una escopeta, pues lo asesinó directamente, ¿no? Eh, ya bueno, entonces pues ya se empezó una vida muy complicada, muy delincuencial, ¿no? Un traficante de drogas. Se cuenta, ¿no? Que él, pues, ya desde los 9 años ayudaba a su abuelo en un matadero, ¿no? Con lo cual estaba un poco familiarizado con esos descuartizamientos, las vísceras y la sangre, ¿no? Que iban a marcar un poco su vida, ¿no? Eh, ya a los 17 años, un pandillero rival había matado a su novia embarazada y a él, pues, se vengó matándolo precisamente, ¿no? Y ya a los 18 pues ya entró por primera vez en la cárcel. Fíjate que estuvo durante dos etapas más de 40 años encarcelado, ¿no? Comentábamos eso de los 42 años, y llegó a estar entre 1986 y 1996 prácticamente 10 años en un régimen de aislamiento, en una celda de estas particulares, de estas que normalmente sabes que son de muy poquitas horas de libertad al día, eh, y claro, es que fíjate que casi la mitad de sus víctimas, de hasta 71 víctimas confirmadas de Pedriño Matador, pues fueron bueno, mientras cumplía condena, ¿no? En la propia cárcel, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque tú sabes que en estos listados de serial killers, pues siempre suele hacer una categorización, ¿no? Y de perfil de víctimas, ¿no? Pues tú sabes, el que es sádico, ¿no? El que es depredador sexual, ¿no? Adolescente, etcétera, ¿no? Bueno, pues él uno yo veo que pone perfil, violadores, ladrones y otros criminales, ¿no? Parecería como aquello de ¿no? El que mata a un ladrón, ¿no? Pues tiene 100 años de perdón, ¿no? Pero bueno, la verdad que Pedriño Matador fue uno de los auténticos asesinos sanguinarios, yo digo, más de 70 víctimas, ¿no? A su espalda. Hay que contar que durante años los asesinatos fueron
rutina dentro de las cárceles de Brasil, hasta que una organización criminal, el primer comando de la capital, PCC, impuso su ley y sus normas para asesinar en las penitenciarías y en las favelas. Pedriño Matador lucía en el antebrazo un tatuaje esclarecedor, quizá el de sus motivos para asesinar. Mato por placer, decía ese tatuaje. Solía decir que jamás se había arrepentido, entre comillas. Simplemente soy un asesino. Siempre lo fui. Es lo que explicaba con naturalidad en 1996 en una entrevista con Fantástico, uno de los programas periodísticos con más audiencia de su país. De Brasil no nos vamos a un país determinado porque nos vamos a mover a lo largo de los Andes eh, y nos vamos con Pedro Alonso López, conocido precisamente como el monstruo de los Andes. Sí, efectivamente. Bien comentas que iba a actuar en varios países y vamos a ir contando y de verdad que es una historia bastante curiosa, ¿no? Al principio circunscribimos su actividad criminal en 1969, aunque tú sabes que esto muchas veces pues, depende del número de víctimas, etcétera, ¿no? De hecho, su dato ahora mismo confirmado es de 110, ¿no? Pero hay muchas publicaciones en las que hablan de más de 350 niñas, ¿no? Indígenas, ya digo, de Perú, Ecuador y Colombia, ¿no? Como en otros casos, pues bueno, se habla siempre de una infancia dura, ¿no? No evidentemente siempre lo decimos, no como justificación, ¿no? Pero sí como explicación quizá de ciertos Como comportamientos, la ciertos base traumas. científica, por decirlo así, de... Exactamente, ¿no? Bueno, su padre pues falleció en medio de la guerra civil, ¿no? En 1948 y su madre se dedicaba a la prostitución, ¿no? Él estuvo en prisión y, bueno, gran parte de su vida pues estuvo siempre marcado por los abusos, la droga y la criminalidad, ¿no? En principio él encontraba en niñas entre 8 y 13 años de edad a sus víctimas, ¿no? Lograba siempre atraerlas con algún regalo y posteriormente pues procedía, ¿no? A abusar sexualmente de ellas mientras las estrangulaba, ¿no? Era auténtico monstruo, ¿no? Como bien se le conoce, ¿no? Él buscaba niños de poblaciones menos favorecidas debido a que era más fácil simplemente pues, burlar a las autoridades y a sus padres, ¿no? Fíjate que, que crudo, o que duro lo de leerlo, ¿no? Posiblemente, pues muchas veces, pues, entre comillas, se les facilitaba la labor, ¿no? Él, bueno, se cuenta, ¿no? Que en Ayacucho, en Perú, asesinó aproximadamente a cerca de 100 menores, ¿no? Esa es la cifra. Digo que siempre está en una horquilla muy grande, ¿no? Y si llega realmente a esa cifra de 350 víctimas, tiene verosimilitud, pues fíjate que más de 100 habían sido allí en Perú, ¿no? En Ayacucho, ¿no? Y fíjate que la historia es que allí un grupo de pobladores al final pues lo capturaron, ¿no? Justo cuando estaba a punto de llevarse una menor y fue atado y enterrado vivo como castigo, ¿no? Pero bueno, se cuenta que una misionera estadounidense pues presenció la situación y le pareció una auténtica barbaridad, ¿no? Digamos, ese ojo por ojo, y lo encontró y lo liberó con la promesa de entregarlo a las autoridades peruanas, ¿no? Pero fíjate que lo que hicieron no fue someterlo a juicio, ni nada, simplemente lo que fue este monstruo fuera de aquí, ¿no? Y lo deportaron al país vecino, ¿no? A Ecuador. Y claro, ¿qué pasó? Pues que muy pronto el número de desapariciones en Perú y también en Colombia, que fue dos En sitios donde Ecuador, sí, en Ecuador ya estaba en Ecuador, eso sí, es. estaba en Ecuador y después también en Colombia, pues fue en aumento, ¿no? Claro, al principio, fíjate que la policía, bueno, veía esas desapariciones de niñas, bueno, será por la trata de, tú sabes, la trata de personas, ¿no? La esclavitud sexual, ¿no? Que es bueno, un auténtico drama, ¿no? En Latinoamérica, ¿no? Pero en otros sitios del mundo también, evidentemente, ¿no? Pero allí más, ¿no? Y fíjate que una inundación, en concreto en la localidad de Ambato, que provocó la desaparición de muchas personas, pues hizo descubrir que varios cadáveres enterrados en concreto de 4 niñas que habían sido violadas y estranguladas, ¿no? Y claro, se vio claramente que el modo operandi coincidía, ¿no? Con el del monstruo de los Andes, ¿no? Entonces, claro, la policía empezó a sospechar de que estuviera instalado, ¿no? Allí en Ecuador, ¿no? Eh, Al final, pues, el asesino serio pues, fue capturado, en pleno, digamos que con la mano en la masa otra vez, estaba intentando llevarse a otra menor de 12 años en un supermercado, y bueno, se cuenta, ¿no? Y hay unas referencias, ¿no? Que
que, sabes que muchas veces esta gente pues pide esa confesión, ¿no? Porque hay el tema de la religión es muy importante también allí en esos países, ¿no? Y el padre que se llama Padre Córdoba Gudino, de los apellidos, pues fue a confesarle, ¿no? Y él mismo comentaba a La Vanguardia, me ha confesado actos tan horribles, bestiales y violentos que no podía ni seguir escuchándolo, ¿no? El propio alma, ¿no?, de ese sacerdote se vio absolutamente destrozada por lo que le contaba Pedro Alonso López, ¿no? Y bueno, yo realmente lo que me parece increíble es que por todos sus crímenes, él solo fue condenado a 16 años de prisión en Ecuador, ¿no? Que digamos que es, digamos, la pena por un solo asesinato, ¿no? Sabes que aquí la pena está entre los 10 15 años, 15 y 20 si está en grado superior y tal. Pero bueno, cumplió 16 años y bueno, o sea, no, le condenamos a 16 años y solo cumplió 14, ¿no? Porque a los 14 ya fue internado en Colombia, ¿no? En un centro psiquiátrico, pero a los 4 años pues le dijeron que no, que estaba perfectamente sano, ¿no? Fíjate que aquí no había ese trastorno psiquiátrico porque él mismo había contado que él elegía en la zona esa indígena a esas poblaciones porque le era más fácil encontrar víctimas, ¿no? O sea, que era un acto claro de que tenía una inteligencia totalmente perfecta para ese acto criminal, ¿no? Pero bueno, la verdad que no es por evidente criticar a nuestros hermanos, ¿no?, de Sudamérica, pero sí que es verdad que son situaciones que la justicia que te hace echarte la mano a la cabeza. Los investigadores calculan que en su mayor momento de criminalidad, López llegó a matar a 3 víctimas por semana. Y en efecto, en 1998, Pedro Alonso López salió bajo fianza y con la obligación de seguir un tratamiento psicológico y presentarse ante la justicia una vez al mes. Jamás ocurrió. Ese mismo año, el monstruo de los Andes desapareció para siempre, no sin antes visitar a su madre, Benilda, y robarle dinero. En 2002, la Interpol emitió una orden de captura contra este individuo debido al asesinato de una menor con técnicas similares a su modus operandi. A día de hoy, se desconoce si sigue o no con vida y, en caso de seguir con vida, dónde se encuentra. El programa Crónicas RCN del canal colombiano RCN emitió en 2013 un capítulo dedicado al caso. El amplio reportaje se tituló, sin más, El monstruo de los Andes. Y nos vamos ahora con un hombre al que se le llamó el sádico del charquito, pero que también tuvo esa apelación de monstruo. Es Daniel Camargo. Sí, en concreto es el monstruo de los manglares, ¿no? Es el otro apodo que recibe. Y es verdad que este caso también yo creo que nos va a impactar, ¿no? Por varias situaciones concretas. En este caso estamos hablando de un acto delincuencial entre 1974 y 1990. Al principio de él se dice que abusó sexualmente y mató a entre unas 180 mujeres y niñas, ¿no? Aunque él realmente admitió 72 crímenes en concreto, ¿no? Eh, sus actos, bueno, se registraron en Colombia, en dos poblaciones que llamaban Cundinamarca y Barranquilla, Barranquilla mucho más conocida, y después en Guayaquil, ya en Ecuador, que ahora vamos a comentar cómo acaban en Ecuador, ¿no? Que es una historia realmente increíble, ¿no? Él en realidad, con el tiempo, confesaría que a él, al sexo femenino, lo responsabilizaba, lo veía como el culpable de todos los males que habían acontecido en su vida, ¿no? Eh, y bueno, se habla como de dos detonantes, ¿no? Realmente el primero, así más importante, pasa en 1967, cuando él sorprende a su mujer, Alcila Castillo, con otro hombre, ¿no? Él creía que con ella pues, había dejado enterrado lo que había vivido en la infancia, ¿no? Otra vez la infancia nos aparece aquí como un motivo ahí soterrado importante, ¿no? Él se quedó sin madre cuando solo tenía 1 año, su padre se volvió a casar y esta nueva mujer de su padre no podía tener hijos, ¿no? Entonces, lo que hizo es que le puso un nombre femenino, lo vestía de chica claro, le obligaba incluso a ir al colegio, ¿no? Vestido de chica, ¿no? Lo que generaba burla en otros chicos, ¿no? Eso se quedó un poco ahí soterrado, pero digamos que estalló cuando volvió y descubrió a su mujer con El otro hombre, desengaño eh, amoroso. exactamente 1 año posteriormente. Ojo, esto es la explicación que se ha dado cada vez, que no, como siempre decimos, que esto no justifica evidentemente la monstruosidad, ¿no?, que vamos a ver que ahora empieza a cometer, ¿no? Em,
entonces, bueno, él lo que buscó sus víctimas era, él quería violar a chicas que nunca habían tenido relaciones sexuales, ¿no? Lo que se dice Vírgenes. vírgenes, ¿no? Eh, y fíjate que tú fíjate cómo funcionaba o disfunciona una disfunción de su propio cerebro, ¿no? Él obligó a su nueva pareja, tuvo una nueva pareja, su pareja sentimental, y entonces, como ella no era virgen, lo que hacía es que, como todavía la castigaba, al que tenía que ayudarle a raptar chicas o compensarle, ayudándole a raptar chicas para que él fuera el primero en tener relaciones sexuales con esas chicas, ¿no? Entonces, primero, en principio la abusaba y se comenta que eran violaciones, ¿no? Que no habíamos, digamos, un asesinato, ¿no? Él como que quería decir, bueno, tu primera relación sexual ha sido conmigo, ¿no? Que auténtica barbaridad, ¿no? Eh, siempre su modo operandi era que se hacía como pasar como por vigilante de alguna tienda o almacén, acusaba a las niñas que iban a comprar cualquier golosina, cualquier necesidad, pues la acusaba de haber robado algún producto y la retenía, ¿no? Ahí entonces aparecía esta pareja, esta su novia, ¿no? Y se hacía pasar por alguien que quería ayudar y tal, la llevaba como una cafetería y ahí lo que hacía es que la drogaban, hacía una sumisión química y después ya la llevaban a la vivienda de ambos para que él pudiera abusar de la menor, ¿no? Entonces, bueno, al principio la policía lo consigue detener en 1968, es condenado a 5 años de prisión, de nuevo una pena que nos parece absolutamente Irrisoria. grotesca, irrisoria, y bueno, evidentemente al salir, pues sigue violando y ya empieza a asesinar mujeres, ¿no? Entonces, bueno, ya consigue ser apresado y recibe 25 años de cárcel, ¿no? En una isla penitenciaria, no era Alcatraz, ¿no? Esa famosa cárcel, pero bueno, una isla penitenciaria se llamaba Gorgona, ¿no? Pero solo cumplió 10 años, ¿no? En 1984, él logra fugarse y arma una canoa con la madera de algunos árboles y bueno, durante 3 días parece que navega rodeado de tiburones, sin comida ni agua y consigue llegar a Ecuador, ¿no? Eh, la autoridad colombiana, no sé si para quitarse el muerto de encima o lo que sea, dice, lo dan por muerto y cree que lo dan como por desaparecido y fallecido en la fuga, pero nada más lejos de la realidad. Él estaba en Ecuador y claro, está libre otra vez, no es conocido y bueno, el terror de su acto pues vuelve a inundar, ¿no? Las primeras planas de los periódicos enseguida, ¿no? Fueron unos 15 meses, ¿no? En los que Camargo pues aterrorizó a un país bueno, no conocía entonces su identidad, ¿no? Solo era un asesino que despedazaba a sus víctimas y encima, curiosamente, claro, tú sabes que siempre hay un aprendizaje, ¿no? Con el acto criminal, pues había empezado a ser muy, muy cuidadoso, extremadamente cuidadoso en los crímenes, ¿no? Para no dejar ningún tipo de pista, ¿no? Por suerte, en 1986, pues una especie rutinaria, muchas veces estas cosas son un poco por este punto de fortuna, pues bueno, lo detuvo, era un hombre de aspecto harapiento, tenía quizá mala imagen, y encontraron una valija que llevaba pues prendas con ropa manchada de sangre, ¿no? Que evidentemente eran prueba evidente de que había cometido algún acto criminal, ¿no? Entonces, bueno, él lo detienen y confiesa 72 crímenes, ¿no? Pese a lo cual, de nuevo, pues fue condenado a una pena muy, muy pequeña, ¿no? De 16 años de cárcel, ¿no? Los expertos señalaron que el sádico del Charquito sufría una psicopatía producto de la falta de afecto, el aislamiento y la violencia sexual, al tiempo que también se conoce que el trastorno de su sexualidad influyó en su modus operandi. En la prisión, precisamente, compartió patio con Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, del que hemos hablado antes, justo antes. Pero el 13 de noviembre de 1994, Camargo fue asesinado por otro recluso, Giovanni Arcesio Noguera Jaramillo, en el Centro de Rehabilitación de Varones número 2 de Quito. Su asesino resultó ser el sobrino de una de sus víctimas. El caso de Daniel Camargo se analizó en 2021 en Cronos, un programa del Sistema Público de Medios de Colombia, RTVC, y el capítulo se tituló Un monstruo desatado. En España no sé, sinceramente, si se puede ver ese programa a través de la vía oficial que sería la web de RTVC, ¿no? Y nos vamos ahora seguimos, hemos terminado en Ecuador en este caso, pero vamos a decir que seguimos en Colombia, ¿no? Donde nos estamos moviendo muchísimo y en una época en la que ya el narcotráfico empezaba a ser bestial y a hacer mucho daño en esa guerra contra el Estado
al país latinoamericano. Nos vamos con Luis Alfredo Garavito, alias Bestia. La bestia, sí, Luis Alfredo Garavito, que es considerado uno de los peores criminales en serie, no solo de Colombia, en este caso es de todo el mundo, ¿no? Él llegó a confesar, ya cuando estuvo en manos de las autoridades, ser responsable de 140 asesinatos de niños en Colombia y en zonas fronterizas de Ecuador. Algunas fuentes también hablan de Venezuela, ¿no? Eh, en principio se atribuyen muertes de unos 193 menores, siempre después de violarlos, ¿no? Y aunque, bueno, te digo, hay fuentes que hablan hasta de 400, ¿no? En el caso de Latinoamérica, puede darse el caso de que hay mucha más sospecha de que las víctimas sean más de las que se pueden confirmar, ¿no? El episodio de Alfredo Garavito, bueno, tenía una pulsión sexual, evidentemente, ¿no? Que lo hemos visto en otros criminales, ¿no? Pero yo creo que ya pasó a ser más allá, ¿no? Era de una auténtica obsesión, ¿no? Él abordaba siempre a sus víctimas, eran normalmente menores de 28 y 12 años, en plazas de pueblo, en parques, y bueno, siempre pues los engañaba, los conducía a lugares apartados y allí pues lo golpeaba y torturaba, ¿no? Antes de violarlos, ¿no? Pero claro, aquello no solo le brindaba un placer sexual, ¿no? Sino él llegaba a hablar de un placer espiritual, ¿no? Y simplemente él llegó a sentir que él estaba en el mundo para matar niños, ¿no? Fíjate qué crudeza, ¿no? Y cómo lo describía, ¿no? Se cuenta fíjate que hablábamos antes de Pedriño Matador, ¿no? Que con 14 años ya cometió su primer asesinato. En este caso se habla de que con 15 años Alfredo Garavito ya acorraló a un niño para tocarlo, para hacerle tratamientos, abusos sexuales y tal. Pero bueno, los gritos de la víctima pues alertaron a los quienes caminaban cerca, ¿no? Y las autoridades pues el chico se puede escapar y las autoridades lo llevaron hasta su padre, ¿no? Fíjate que, bueno, pues, hágase usted cargo de su hijo, ¿no? El padre, verdad que lo reprendió fuertemente y lo echó de casa, ¿no? Por esas conductas, digamos, homosexuales, ¿no? Pero claro, según su relato, Garavito, él contó, ¿no? Que fue víctima muy exagerada también de violencia sexual durante la infancia. Por su padre, precisamente, que era un hombre violento en extremo, eso sí parece que está muy confirmado, ¿no? Y que quizá, pues muchos de los traumas que después desencadenaron sus actos, pues fueron instaurados un poco por su propio padre, por el comportamiento que tenía con su padre. Y también se habla de que el dueño de una droguería del barrio donde Garavito vivía, pues lo abusó de él durante años, durante un par de años mínimo, pues lo torturó y lo violó de manera sistemática, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que te digo, siempre decimos que no justifica, ¿no? Que hay gente que vive a situaciones y abusos terribles y es capaz de reconducirlo de otra manera, pero sí que es verdad que te comillas, lo marcaron desde la infancia y por desgracia la víctima después se convierte en el peor de los verdugos. Capturado a finales del siglo XX en la zona rural del departamento colombiano del Meta, Garavito fue sentenciado en 2001, ojo al dato, a 1853 años y 9 días de cárcel por sus delitos. La más alta condena adjudicada jamás en Colombia. ¿Qué sucede? Al no existir la cadena perpetua, se le conmutó por una pena máxima de 40 años. Por tanto, saldría en libertad en 2039 a la edad de 82 años, aunque todo apunta a que eso no pasará porque la bestia ha sido noticia también semanas atrás por un cáncer ocular que amenaza su vida. En 2002 se estrenó el documental Rastro de un asesino. Dicha producción de Discovery Channel aborda al detalle el caso de la bestia de Luis Alfredo Garavito. Y volvemos al punto de partida en cuanto a país, porque regresamos a Brasil y nos vamos en esta ocasión ya muchísimo más cerca en el tiempo con Tiago Enrique Gómez. Sí, he querido traer este caso, Rafa, porque, bueno, como siempre, para hacer algún descarte, ¿no? de algunos casos y tal. Y lo quiero traer porque es un caso mucho más cercano, ¿no? Siempre se habla de la década de los 70, 80, 90 como grandes momentos de asesinos en serie. Pero fíjate, aquí tenemos un asesino que va a actuar entre 2011 y 2014, prácticamente ayer, ¿no? Aunque habría que han pasado tantísimas cosas en esta Son década casi 10 años ya, que, ¿eh? que eso, ¿no? Pero bueno, que sí que es una cosa bastante reciente, ¿no? Eh, y es
realmente, aunque hablando de los casos de asesinos españoles, ¿no? Que siempre solemos tener como referencia, fíjate la auténtica barbaridad, porque este llamado el asesino guapo, Tiago Enrique Gómez, asesinó a 39 personas, ¿no? En la ciudad de Goiânia, el estado de Goiás, en Brasil. Y fíjate qué perfil tan diferente, ¿no? Hubo mujeres, 16 mujeres en concreto, pero también personas sin hogar, ¿no? Sin techo, y también incluso travestis, ¿no? Eh, Según trascendió, él su actuación la llevaba a cabo con una motocicleta, y él disparaba a sus víctimas, y bueno, fue una serie de asesinatos que desató el pánico, ¿no? Entre los habitantes de la ciudad, ¿no? ¿Te acuerdas el caso que comentamos del francotirador, ¿no? Acá de Washington? Pues una cosa, pues claro, estaba prácticamente expuesto, ¿no? Al azar, ¿no? Poco menos, ¿no? Eh, y bueno, la policía, de hecho, dio con su paradero al estar que había robado una placa, ¿no? De motocicleta, una matrícula en un supermercado, y claro, fue detenido, ¿no? Él lo que hacía es que intentaba cambiar siempre las placas de matrícula para dificultar, ¿no? Su identificación, ¿no? Después ya fue un poco, entre comillas, sencillo armar el caso porque ya la policía dio con el arma con la que había cometido los crímenes en la casa en la que él vivía con su madre. Y bueno, a él, es verdad que le comentó a la policía que él cometía los crímenes para aliviar una sensación de ansiedad, ¿no? Que mataba de rabia, porque él comentaba también, ¿no? Que había sufrido también abusos sexuales cuando era un niño, y también episodios de acoso escolar, ¿no? En el colegio, y que eso había generado una rabia, digamos, contra la sociedad en él, que después pues estalló de la peor manera, ¿no? En Goiânia, en Brasil. El caso generó conmoción en un país como Brasil, acostumbrado a episodios de violencia y crímenes, pero difícilmente de esta magnitud de la que hablábamos, ¿no? Incluso los detectives de homicidio estaban asombrados. Y es que en el momento de la confesión, Tiago Enrique Gómez mostró una extrema frialdad, incluso solo articulando palabras muy concretas sobre detalles del crimen. Y hemos traído esos 5 casos, pero tenemos uno extra, un bonus track, como se suele decir, que es el de Cabo Bruno. Rafa, volvemos atrás en el tiempo y a ver qué es lo que nos cuentas. Creo que seguimos en Brasil. Sí, lo he querido traer, Rafa, porque lo he visto como un caso un poco especial, digamos, en cuanto a la valoración que se hace del personaje, ¿no? Floribaldo de Oliveira, que tenía ese apodo, Cabo Bruno desde la infancia, que se lo pusieron unos amigos, fíjate que hasta su madre lo empleaba, pues realmente es conocido por ser uno de los personajes más controvertidos, ¿no? De la crónica policial brasileña, ¿no? Porque para muchas personas no era un puro serial killer, no era más bien un justiciero, ¿no? Esa figura de vigilante clandestino que también se habla tanto y que genera un poco se pone en la balanza, ¿no? Entre el bien y el mal, ¿no? En mi caso, yo creo que equivocadamente, de mi opinión, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasó con Floribaldo de Oliveira es que él, bueno, él entra en la policía creo que en 1978, y él empezó a ver que los delincuentes que él atrapaba y entregaba a la justicia, pues los pocos días pues quedaban en libertad. Y entonces pues él decidió actuar de la peor manera posible, ¿no? Digamos que era con su propia ley, ¿no? Como se podría comentar, ¿no? Entonces, bueno, él en un barrio llamado Pedreira, ¿no? En un distrito que llamaba Jabaquara, pues era una zona de alto nivel de criminalidad, y entonces él, en 1982, que fue un periodo muy corto, no sé si lo hemos comentado, 1982-1983, pues él cometió una serie de atroces crímenes, ¿no? Incluso él no tenía problema en dejar los cuerpos en la misma zona como advertencia para cualquier otro delincuente, ¿no? Él se movía por el barrio prácticamente como, vamos, el propio sheriff era vamos, bueno, con diferentes coches, ¿no? Se habla de un Chevrolet Chevette, un Ford Maverick, otro Chevrolet Impala, ¿no? Y los cambiaba de color constantemente, pero bueno, yo creo que todos cuando aparecía ese coche tenían lo peor, ¿no? Eh, Supuestamente se cuenta que él había sido como contratado por los comerciantes del lugar y que le pagaban para que él protegiera su negocio de los posibles delincuentes, ¿no? Pero a él el propio Oliveira lo negó, dijo que él actuó solo, ¿no? Y que él decía que él solo mataba a delincuentes, a personas que había sospechosos o que iban a cometer un delito, con el fin de traer la seguridad, ¿no? Porque la justicia no funcionaba, no daba una respuesta a esas personas que sufrían los robos, los delitos, ¿no? Aunque la verdad es que la policía cree que la mayoría de sus muertes estuvieron realmente incentivadas por la apariencia de las víctimas, ¿no? Que quizá
Oliveira pues tenía un odio hacia la gente pobre o que tuviera tatuajes, que tuviera cierta apariencia y que eso es lo que le llevaba a actuar, ¿no? No que fueran delincuentes, ¿no? Por eso te decía esa historia controvertida entre un puro asesino en serie o un justiciero, ¿no? Él, bueno, fue arrestado el 22 de septiembre del 82, acusado de asesinar a Claudio Pasternak Batista, de solo 16 años, ¿no? Que fue interceptado y asesinado, ¿no? Por Oliveira cuando caminaba junto a un amigo, ¿no? Él fue acusado en principio de 36 homicidios, pero el control de víctimas, cuando ya un poco se puso todo aquello en orden, se elevó a casi 50, ¿no? Y aparte, bueno, es que fue reconocido por muchos testigos porque es que la mayoría de los asesinatos los cometía a plena luz del día, ¿no? O sea, no tenía ningún problema. Yo creo que se sentía un poco invulnerable, ¿no? Él en principio pues reconoció su autoría, ¿no? En todos los hechos, aunque es verdad que después se retractó de su confesión. Un hombre llamado José Aparecido Benedito fue la única persona que logró sobrevivir a un ataque de Cabo Bruno. Según relató, en enero de 1982 fue interceptado por Florisvaldo de Oliveira mientras regresaba de comprar y recibió 2 disparos en la cabeza y 6 en la espalda, pero sobrevivió tras hacerse muerto. Tras 12 juicios, Cabo Bruno fue condenado a 112 años de prisión. Se trató de fugar perdón, 4 veces de la cárcel, pero fue liberado el 22 de agosto de 2012 tras pasar 27 años en reclusión. Apenas un mes después fue asesinado por atacantes desconocidos en Pindamonhangaba. Perdón a los brasileños porque mi portugués no es muy bueno. Se encontraba volviendo de misa cuando 2 personas le dispararon 20 veces por la espalda. Hasta aquí hemos llegado con los asesinos en serie de Latinoamérica. No sé, Rafa, si ha sido suficiente o si habrá que dedicarle otro capítulo. Bueno, yo creo que tenemos que decidir, ¿no, Rafa? Yo creo que tenemos ahí un caso no muy conocido que ha traído novedades en las últimas semanas, que quizá merezca dedicarle el próximo programa. Y bueno, si no, a lo mejor pues pueda quedarse en un anexo y demos una otra vueltecita por Latinoamérica que, por desgracia, pues tiene criminales muy conocidos. Así que yo lo valoraremos, ¿no? En esta semana y por ahí irá un poco los tiros hipotéticos, de cara a al próximo por lo criminal, ¿no? Ya en este final de temporada. Estupendo. Pues nos vamos acercando ya a ese final de temporada, Rafa. Como siempre, muchísimas gracias, un abrazo fuerte y ya miraremos la constelación para ver qué hacemos a las constelaciones. Muy bien, Rafa. Gracias y un abrazo.